Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Mi nombre es Eduardo Navas y le doy la más cordial bienvenida a este curso de administración y configuración de sistemas operativos Linux. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante si ustedes son nuevos en este mundo tan interesante, y es lo que se denomina la estructura de directorios de los sistemas operativos Unix y Linux. En este caso vamos a conocer el día de hoy cómo está estructurado, cómo funciona, cuál es la diferencia en cuanto a otros sistemas operativos como ser Windows, y vamos a conocer a medida que avance el video cuáles serían los directorios más importantes y cómo se clasifican. Entonces este video es muy importante para que a medida que ustedes se vayan familiarizando con el entorno sepan dónde encontrar información muy puntual en caso de que necesiten hacer configuraciones, necesiten encontrar elementos multimedia, por ejemplo, archivos temporales, archivos donde se almacena configuración de programas instalados. Entonces esto es lo importante de este tema, conocer cómo y por qué surge esta estructura de directorios, y vamos a enfocarnos en su clasificación. Entonces, ¿cómo surge? O sea, hablemos un poco de historia. Ya por 1994 surge lo que se denomina el estándar de jerarquía del sistema de archivos o directorios, por sus siglas en inglés FHS, que fue una norma creada por la comunidad debido a la cantidad de sistemas operativos que estaban saliendo basados en el kernel de Linux. Era necesario tener o estandarizar esa normativa para que todos los desarrolladores tuvieran un orden o una mejor estructura y más coherente para los usuarios, que les permitiera saber o crear una manera universal de este tipo de configuraciones. Si bien en la actualidad cabe mencionar que hay directorios que varían de acuerdo a distribuciones, por ejemplo, hacer comparativos entre CentOS y Debian, hay variantes en cuanto a directorios, pero la mayoría se mantienen. Entonces en eso surgen muchos desarrolladores, muchas empresas involucradas en este tema, y a partir de 1994 la Linux Foundation se hace cargo de este estándar y se va adecuando al pasar de ese tiempo. Entonces, entrando un poco en materia, me gustaría también hablar de qué tipos de directorios vamos a encontrar dentro de estos sistemas operativos. En ese caso vamos a tener dos tipos muy importantes: son aquellos directorios estáticos y los directorios dinámicos. Estos directorios estáticos es muy importante que ustedes conozcan su funcionamiento, ya que en su mayoría todos estarán bajo el control del administrador del sistema operativo, en este caso como se denomina en ambientes Linux, el root. Este es el usuario que tendrá el control total, podrá hacer cualquier tipo de configuración necesaria dentro del sistema operativo. Entonces los directorios estáticos en su mayoría contienen, por ejemplo, archivos binarios, que son los ejecutables de los comandos que vamos a ir aprendiendo dentro de este curso, y en este caso los binarios para usuarios estándar y los binarios para los usuarios con permiso de administración. Podemos encontrar también archivos de configuración de todos los programas que ustedes vayan instalando. Van a encontrar también directorios estáticos que almacenen información del arranque del sistema operativo. Entonces son muy importantes poderlos identificar. Aquí en la presentación ustedes alcanzan a ver algunos ejemplos. Más adelante detallaremos un poco el funcionamiento. Y por ejemplo también hablando de los directorios dinámicos, hacía mención en el video anterior de la instalación que
En algunos ambientes de producción se suele segmentar algunos directorios con el fin de mantener alguna parte de seguridad y con el fin también de, al ser información variante o variable, poder recuperar, hacer una recuperación del sistema sin salvar este tipo de información. Entonces, uno de los directorios dinámicos más comunes, o sea, el más fácil de identificar, es el directorio home, que es aquel directorio que contiene o que va a contener la información de todos los usuarios que se vayan creando dentro del sistema operativo. Entonces, dentro de este directorio, para que ustedes se vayan familiarizando, estará toda la información de todos los usuarios que nosotros vayamos creando. Si alcanzaron a ver también en el proceso de instalación, creamos un usuario para nosotros, un usuario estándar sin ningún tipo de privilegios. Entonces, más adelante en el curso también hablaremos cómo otorgar ese tipo de privilegios a cuentas creadas manualmente. Entonces, retomando el tema, hablando también un poco de los directorios dinámicos, hay otro muy importante que es el directorio var. Dentro de este directorio se van a encontrar múltiple información que es modificada por los programas, o pueden tener permisos de usuarios sin privilegios o con usuarios con funcionalidades específicas dentro del sistema operativo. Entonces estos se van autogenerando. Aquí podría darles algún ejemplo de archivos de log de sesión, podríamos encontrar información de los programas que están en ejecución, que van escribiendo datos. Entonces ese tipo de directorios se le denomina directorios dinámicos. Son en este caso directorios que contienen elementos que van a cambiar automáticamente sin intervención directa del administrador. Entonces también dependerá, por ejemplo, del usuario propietario. O sea, recuerden también, y aquí hago énfasis, que la carpeta home, por ejemplo, solo va a poder modificarla el usuario, va a poder modificar aquellos elementos que pertenezcan únicamente a su usuario. No va a poder entrar y modificar la carpeta home de algún otro usuario dentro del sistema. De igual forma, entonces hay que tomar en cuenta que dentro de los directorios dinámicos dependerá permisos y privilegios que tengan los usuarios para poder hacer algún tipo de modificación. Entonces hay que también mencionar que existen, por ejemplo, directorios denominados compartibles y no compartibles. Los directorios compartibles, como podemos alcanzar a ver en la presentación, son aquellos a los que pueden acceder desde distintos equipos. Por ejemplo, aquellos directorios que se pueden compartir a través de redes o cualquier otro tipo de aplicaciones que se determinen. Cabe mencionar también que eso que pueden ser a criterio de los usuarios. Dependerá, por ejemplo, si necesita alguna carpeta compartida a través de un servicio como Samba, por ejemplo, podría determinarlo de este tipo. Y específicamente, entrando en la diferencia con los directorios no compartibles, son aquellos que les mencionaba, que podríamos sacar muchos ejemplos de los directorios estáticos, aquellos que contengan información delicada para el sistema operativo, que por ende no necesiten ver otros usuarios que no tengan privilegios o roles específicos dentro del sistema operativo. Entonces esto lo vamos a ir conociendo a medida que vayamos interactuando con el sistema operativo. Ustedes se van a empezar a familiarizar y van a ir mediante práctica conociendo todos estos elementos. Entonces esta presentación es más para comenzar a mostrarles el funcionamiento y comenzar a instruirlos en esta parte. Entonces, una vez que conocemos los tipos de directorios que existen, por ejemplo, les muestro en la imagen cómo sería el árbol de directorios. Recuerden que en este caso, aquí les muestro en primera instancia el denominado directorio raíz. A partir de aquí vamos a conocer lo que se denominan rutas absolutas y rutas relativas. Estas rutas absolutas van a partir directamente o van a partir desde
el directorio raíz. Entonces lo voy a hacer mención para ir explicándolo en posteriores videos, y las rutas relativas que parten directamente de la posición actual. Entonces a esto se le denomina árbol de directorios. En este caso, por su peculiaridad de estructura, tiene el nombre de árbol de directorios, un árbol directamente invertido. Mucha gente en la comunidad así lo conoce. Entonces acá dentro de esta imagen ustedes pueden ver lo que denominan los directorios principales. Dentro de cada uno de ellos van a encontrar ustedes subdirectorios. Entonces cabe mencionarlo, aquí solo están los principales, y vamos a comenzar a describirlos uno a uno. Por ejemplo, como les mencioné, entonces el directorio raíz es donde es el inicio de este árbol de directorios. Entonces, como los mencionaba hace un momento, todo parte directamente desde acá. Cabe mencionar acá también que el primero y uno de los más importantes, y también es un directorio estático, es el directorio boot. Dentro de este están todos los elementos que hacen parte del arranque del sistema operativo. Entonces todos los elementos toda la configuración que inicia con el sistema operativo está dentro de este directorio. Es uno de los más importantes. Por lo general no se modifican sin tener conocimiento. Entonces es muy arriesgado, se puede estropear el sistema operativo, entonces no es recomendable. El segundo es uno de los con los que más van a interactuar ustedes, el directorio etc, que este contiene elementos de configuración del sistema, además de configuración de aplicaciones que ustedes vayan instalando dentro del sistema operativo. Entonces, cuando necesiten hacer algún cambio, alguna modificación o ajuste, lo van a encontrar dentro de este directorio etc. Además de ese, vamos a encontrar el directorio USR, o viene el acrónimo de Users. Este es uno de los directorios conocidos dentro de este árbol de directorios. En este ustedes van a encontrar utilidades y aplicaciones de multiusuarios, se denominan, de una jerarquía secundaria. Aquí van a, por ejemplo, anteriormente se almacenaban archivos de configuración antes del etc. El USR era el directorio que almacenaba esa información. Al pasar el tiempo esto se fue modificando, y hay algunos aplicativos que ustedes utilizan o van a utilizar, almacenan información dentro de este directorio. Pasando al tercero, el directorio var, como les mencionaba, contiene archivos variables del sistema. Si más adelante vamos a hacerle un vistazo uno a uno. Pasando directamente al directorio TMP, que este directorio contiene archivos temporales, archivos que van escribiendo aplicaciones y el mismo sistema operativo dentro de una sesión o en su funcionamiento. No es recomendable eliminar estos elementos de forma manual. Por lo general esta carpeta se vacía una vez se reinicia el sistema operativo. Entonces no, como les mencionaba hace un momento, no es recomendable eliminar esos archivos de forma manual, ya que pueden estropear el funcionamiento de algún aplicativo o de algún proceso que esté ejecutando el sistema. Pasando al siguiente directorio, el directorio home, como les mencioné, que es el directorio que contiene los directorios, valga la redundancia, de los usuarios. Acá ustedes, si tienen n cantidad de usuarios, van a tener n cantidad de carpetas dentro de este directorio, aunque cabe mencionar que podemos crear usuarios que no necesariamente vayan a tener un tipo de directorio home. Entonces, ¿qué van a encontrar acá por defecto? Lo mismo que encontrarían en un directorio en sistemas operativos tipo Windows. Van a encontrar directorios para imágenes, escritorio, documentos, cualquier tipo de directorios que sean necesarios para que un usuario sin privilegios o un usuario estándar pueda almacenar su información. Pasando directamente entonces al siguiente directorio, el directorio dev, uno de los
más interesantes. Aquí es donde se almacenan las unidades de el sistema operativo, todas aquellas unidades, disco duro, USB o cualquier otro elemento que se monte dentro de ese sistema, dentro del sistema operativo, va almacenado dentro de este directorio. Entonces es muy importante conocerlo. Vamos a interactuar con él más adelante en el curso con algunos de los comandos más básicos, o de los comandos básicos que vamos a ver dentro de este curso. Y pasaremos entonces al directorio proc. Ese directorio es uno de los más delicados, porque en este se almacenan aquellos elementos que tienen documentación, por ejemplo del sistema de archivos, directorio en donde los procesos que están en ejecución van creando directorios. Es autoescribible, entonces se escribe de manera autónoma. Cada proceso que va ejecutándose dentro del sistema operativo va creando directorios y así va almacenando información dentro del mismo. Entonces también no es recomendable hacer modificaciones si no se tiene el conocimiento dentro de este directorio, porque es muy delicado interactuar con ese tipo de información. Entonces, pasando al siguiente directorio, que es el directorio media. Dentro de este directorio se encuentran los puntos de montaje para los dispositivos que estén conectados al sistema operativo. En este caso van a estar provistos, por ejemplo, dentro de este subdirectorio para el usuario, los usuarios que estén conectados dentro del sistema operativo. Entonces los puntos de montaje van a estar directamente ligados a esta carpeta. Si yo monto una USB, por ejemplo, su información de configuración va a estar dentro del directorio dev, pero el punto de montaje va a estar dentro del directorio media. Entonces vamos a ir conociendo con los comandos básicos. Hay muchas formas, por ejemplo, de montar y desmontar dispositivos mediante la línea de comandos. Entonces eso vamos a irlo aprendiendo con algunos ejercicios prácticos. Entonces, si pasamos al siguiente directorio, que es uno de los que podríamos comparar, o sería muy similar a lo que sería el directorio de archivos de programa, si no me equivoco, de Windows. Entonces aquí en este directorio van a encontrar agregados de paquetes de software y aplicaciones. A medida que ustedes vayan instalando, por ejemplo, toda la información de los paquetes que se vayan instalando dentro del sistema operativo van a estar almacenados dentro de ese directorio. Y por último vamos a mencionar un directorio muy importante. Aquí me equivoqué, pero es el directorio lib, y vamos a encontrar dos. El lib contiene librerías directamente esenciales para el sistema operativo, librerías del kernel, y por lo general vamos a encontrar dos tipos. Van a encontrar lib y lib 64, que sería de acuerdo a la arquitectura que ustedes estén ejecutando. La lib 64 contendrá librerías para programas o software de arquitectura 64 bits. Entonces, para ir cerrando y no ser tan largo el video, todo dentro del sistema o los sistemas operativos Unix y Linux es un directorio. Acá no van a encontrar unidades lógicas como lo harán en Windows, como por ejemplo ustedes están familiarizados con unidades tipo C, D. Dentro de los Unix y Linux esto no existe. Todo se basa en directorios, todo gira alrededor de directorios. Entonces para que ustedes se comiencen a familiarizar con esto, era necesario hacer esta introducción, para que a medida que vayamos haciendo ejercicios prácticos ustedes conozcan los directorios y su funcionalidad o la utilidad que estos tienen dentro del sistema operativo. Entonces, como les mencionaba, existen más directorios y estos serán variables dentro de varios sistemas operativos. Entonces yo les muestro los más importantes, y vamos a ir conociendo los subsiguientes con el pasar de los videos. Y para no extenderlos mucho, vamos a dejarlo hasta este punto, y para continuar con
con lo ya directamente la parte práctica. Aquí termina la teoría de este curso. Entonces, a partir de los siguientes videos comenzarán ejercicios prácticos con los comandos. En primer lugar, los comandos básicos que pueden ser utilizados o ejecutados por usuarios sin privilegios, y así medio vamos a ir escalando hasta llegar a los comandos que son ejecutados únicamente por administradores dentro del sistema operativo. Agradezco de antemano su tiempo para seguir este curso, y espero que sea de su agrado. Entonces nos veremos en el siguiente video.